Hola, hola, bienvenidos. Esto es La Voz de Sporting 1905.es, un espacio que pretende ser un punto de encuentro, análisis y debate para los seguidores del Real Sporting de Gijón. Una semana más, una semana menos, le queda menos, queda poquito para que se acabe la liga y para que celebremos algo. En junio vamos a celebrar algo y lo vamos a celebrar siempre con nuestro boss, con Alejandro Gil. Muy buenas, por supuesto, en junio celebraremos cosas grandes. Además, tenemos que celebrar que acabo de sacar a Souto de la cárcel, acabo de pagar la fianza, porque el Español, no te lo vas a creer, pero también le denunció. Denunciaron a Barón Acitón y también a Souto porque consideraba que no hemos robado al Español la pasada jornada. Que te cuente Algo ahí. Souto, que te cuente Souto lo que opinaba del partido. ¿Has Bueno, tenido problemas, Souto? ¿Te han llegado mensajes amenazadores desde tierras catalanas o qué? bueno, parecía que tenía a Bartomeu en la celda de al lado, pero bueno, en principio ya sabéis Bartomeu. que Y el otro que era Mohamed, decían, Mohamed, correcto. que salía en el transistor. Sí, bueno, señor. ya Sí. sabéis que yo soy bastante ajeno a polémicas arbitrales. Es más, me sorprendió bastante que hubiera tanto revuelo después del último partido con polémicas arbitrales desde Gijón y desde Barcelona. Yo no sé, me parece que no fue para tanto y que, vamos, después de tantas cosas que hemos visto, lo del otro día a mí no me pareció ninguna locura, pero vaya, parece que desde un lado y desde otro se han visto robos muy diferentes, así que no sé, yo de eso no opino porque en principio ni siquiera me doy cuenta ni de qué pasó en tema arbitral. Yo creo que lo dije en el foro, que para mí el árbitro había estado acertado en todas y cada una de sus decisiones. A partir de ahí, no sé tampoco. Entiendo que ya empieza a haber nervios, ¿eh? En un lado, en otro, en todos los equipos. Esto, como decíamos antes, ya enfila la recta final y empieza a haber nervios. Pero vamos, que me roben todos los partidos como el último. O sea, El tema del Español ya venía de antes y lo comentaba en nuestra página web, creo que fue el día previo al partido, eh, porque Barón Acitón ha pitado con este ya 7 partidos desde el VAR y 3 de ellos eran derrotas del Español. Entonces ellos consideraban que era una estadística muy extraña para un equipo de su categoría. Entonces cada detalle que ven extraño, ahí van a apuntarlo y claro, el otro día se cansaron por lo visto y denunciaron a Barón Acitón, a Souto y a todo lo que pillaron por el medio. Y eso que yo no abro la boca, pero vamos, a mí esas estadísticas clásicas de con este árbitro hemos ganado esto, hemos perdido esto, o en este partido hemos quedado así. Joder, a mí no me parece que eso influya. Quiero decir, cada partido es un mundo, puedes haber jugado horriblemente mal y que coincidiera que fuera con ese árbitro. O sea, para mí no dice nada que con un árbitro hayas perdido 2 partidos y hayas ganado otros 3 y empatado 1. O sea, a mí esas estadísticas no me sirven para decir que un árbitro me perjudica más o me perjudica menos, partiendo de la base además de que yo no creo que ningún árbitro perjudique, sino que bueno, a veces algunos llegan al límite de sus capacidades, pero vamos, que insisto, que en este partido no me parece que haya nada debatible en cuanto a polémicas y tal, pero bueno, la gente, como dice Acebal, ¿no? Igual está nerviosa y quiere buscar cualquier cosa a la que agarrarse con tal bueno, de intentar justificar que merecía más puntos o menos de los que llevan hasta ahora. A ver, existirán jugadas polémicas, que al final Sí, siempre claro. existen en este tipo de partidos porque son resultados muy cerrados, mucha igualdad, mucha intensidad. Al final es como los Barça Madrid. Raro es que no haya alguna jugada polémica, porque además todo se mira con detalle y con lupa. Precisamente, con lupa estuve mirando yo la portada en la que titulaba en Barcelona como robo el encuentro y se pedía un penalti que cometía Gaspar, creo que era sobre Oscar Gil. Pero si ves la foto al detalle, se ve que el pie de Gaspar está por debajo del pie del atacante rival. Entonces no sería penalti, aunque ellos reclaman en la portada que es un penalti, sería al revés en todo caso, es un pisotón. bueno, pues sí, así es. Yo creo que esto lo podemos resumir con algo así como tienes derecho a permanecer en silencio, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal, tiene a la asistencia de un abogado durante su interrogatorio y si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio. Bueno, te lo Y sabes de el, memoria, ¿eh? Creo que tú y también el- has estado frecuentando los calabozos. y el que no se queda en silencio es el primero de nuestros invitados de hoy. Con nosotros está los guajes.
Muy buenas, un saludo al trío Calavera, antes de nada. Y bueno, yo lo que quería era saber vuestra opinión de los tres acerca de Aitor García, ¿vale? Porque a mí la verdad que es un jugador que no me dice nada. Sí es verdad que el otro día hizo una jugada buena, que acabó en el gol anulado de Gaspi, pero vamos, que no es un jugador que no le veo nada. ¿Vosotros qué opináis? Venga, un saludo a todos. A ver, que hable Acebal, que es el gran defensor de Aitor. No, hombre, tanto como gran defensor. A mí Aitor es un futbolista que en una plantilla como la del Sporting creo que tiene sitio siempre. Y aparte creo que es cierto que esta temporada seguramente no está tan afinado como nos tenía acostumbrados anteriormente, pero creo que está más que demostrado que es un jugador que tiene gol. También es verdad que tira mucho y muchas veces se tira hasta las zapatillas, pero es parte de la anarquía y esa anarquía que trae Aitor siempre de serie, creo que en muchos partidos sirve para, bueno, pues para volver un poco locos a las defensas rivales y para sumar una opción más de peligro, ¿no? Y no estar dependiendo siempre del acierto o no acierto, en este caso de Yuka. A mí Aitor no me sobra en absoluto, creo que tiene esa punta de velocidad más que destacada y que sobre todo para contextos en los que tienes ventaja y en los que puedes salir, correr y hacer transiciones rápidas, me parece que es un futbolista que va a aportar siempre. Estoy de acuerdo, aunque tengo que decir que me esperaba más de su rendimiento esta temporada. De hecho, bueno, estamos viendo que no está siendo titular indiscutible, que en teoría No, debería serlo. pero tampoco, yo tampoco le veo en un punto de forma, digamos, o de rendimiento muy alejado al de varios de sus compañeros. Es decir, más allá del rendimiento destacado de Yuka o de algunos momentos puntuales de otros jugadores, Aitor yo creo que no está desentonando respecto al global del equipo. Yo tengo una duda que no sé si es que Aitor no tira los tres marques como debe o si es que los compañeros no le encuentran. Pero la típica jugada de Aitor en la que suele tener más eficiencia es cuando le tiras un balón a la espalda del lateral, tira la diagonal él y se encuentra con el uno contra el portero. Un mano a mano en el que suele definir bastante mejor que cuando busca su remate caracoleando por el área o incluso desde fuera del área, que también le gusta bastante. Al final, yo creo que es un jugador que vive mucho de la inspiración personal que tenga. O sea, si ese día se le ve fino, se le ve atinado, cambia mucho el Aitor que vemos. Pues, ya lo hemos visto en algunos partidos, ¿no? Que prácticamente incluso le entraba cualquier cosa que tirase, pero que generaba peligro, daba esa sensación de peligro, aprovechaba esa velocidad a la que hacía referencia Cebal. Es un futbolista que ataca en vertical cuando tiene espacios, es muy peligroso. Y es un futbolista que al final por perfil nos viene muy bien, porque no tenemos prácticamente otro jugador de ese estilo. El más próximo puede ser Kumic, posiblemente, en el otro costado, pero sabemos que Gallego al final está buscando un extremo más vertical y otro más de juego por dentro, ya sea con Gaspar en izquierda o cuando pone a Aitor en izquierda, pone a Manu García muchas veces en derecha, o sea que al final trata de compensar por ahí y por eso mismo es un perfil más que válido para la plantilla. En cuanto al rendimiento, pues es verdad que hay veces que a mí mismo me desespera cuando se pone a disparar a la primera opción que tiene, que muchas veces no es la mejor decisión, pero muchas veces intenta un golpeo que tiene más esperanza él en ese disparo que cualquier otro que lo esté viendo, porque van muchísimos intentos desde fuera del área de Aitor y yo creo que hace muchísimo que no vemos un gol de esa factura. Pero bueno, a mí me parece un futbolista aprovechable, me parece un futbolista bueno para esta plantilla y que al final por los números que está llevando, pues como decía Cebal, esperaríamos más, pero tampoco está desentonando con el resto de compañeros de esa zona de ataque. Y luego creo que tiene otra aportación importante dentro del vestuario. Aparte de que es uno de los futbolistas con más gracia, esa gracia natural que tiene Aitor, creo que hace una labor muy importante de divulgación musical. Por lo menos es de los que evita el reggaetón a todas horas y trata de poner algo con un poco más de sentido dentro de ese vestuario. Parece que este año además le hace más gracia a Yuka los chistes de Aitor. ¿Eh? Parece que hay reconciliación entre ambos atacantes esta temporada. Eso sí, Bueno, sí. cada vez que tira desde la frontal, el rebote que se suele coger Yuka es el más importante del equipo también, ¿eh? Si las miradas de Yuka matasen, Sí. tendríamos graves problemas, no de fichas B, sino casi me atrevería a decir ya de fichas C.
No, Pues no, pero lo que en serio, no este quedaría año nadie vivo. parece que están más relajados ambos. A veces hasta se dan una palmadita en el culete cuando falla el otro. Bueno, ojo a ver la palmadita que nos da Pablínamo, que está aquí con nosotros hoy. Muy buenas, Acebal, Vigil y Souto. Quería consultaros si pensáis que Campuzano será titular y si podrá ocupar el rol de Yuka. Buenas tardes. Cortita y al pie. Esperemos que también juegue cortita y al pie Campuzano, que yo creo que va a ser titular y que puede marcar diferencias. Confío mucho en el criterio de David Gallego. Yo entiendo que se refiere evidentemente a este partido en Ponferrada y vamos, viendo que ha entrenado esta semana, se despejan esas dudas que había estos últimos días y vamos, yo creo que 100% apunta a ser titular. Me sorprendería lo contrario, así que lo espero en el 11 y bueno, es un partido, tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo si salen las cosas demasiado bien o si salen mal de repente pues crucificar al futbolista, ¿no? Vayamos viéndolo poco a poco, solo hemos tenido unos poquitos minutos en Logroño, si no me equivoco, y bueno, yo también confío en el criterio de Gallego porque es un futbolista al que conoce muy bien, ya sabemos que sabe sacar de él un buen rendimiento, pero bueno, tendrá que ir poco a poco. Si en este primer partido, en esta primera toma de contacto como titular, no sale del todo bien, pues bueno, tampoco vayamos a empezar a ponernos nerviosos y demos paciencia con un chaval que de momento creo que está llamado a ser suplente de Yuka porque no parece que vaya a cambiar de sistema y el serbio evidentemente de ahí no se va a mover. Hay que decir que fue un poco inquietante cuando se le presentó y comentó que él no se veía como un delantero centro. Vamos a ver cómo, tal como comentaba Pablínamo, a ver cómo ejerce ese rol de máxima referencia en ataque, que tampoco es un futbolista demasiado alto, entonces también me preocupa ver quién baja esos balones que suele despejar la defensa rojiblanca. Sí, a ver, es un futbolista muy diferente a Yuka por características, pero ya viene de jugar solo en punta bastantes temporadas. Con el propio Gallego también jugó así. O sea, es verdad que no es el prototípico delantero que nos imaginamos, más físico, que pueda ganarte duelos por arriba, que te pueda bajar balones directos. Es que lo estaba pensando ahora, imagínate a Campuzano, Manu García, Gaspar y Aitor. Sí, sí. No vamos a ganar un balón, salvo que sea por velocidad, que pillemos la espalda del defensa, va a ser muy complicado que esos balones sean nuestros. A ver cómo lo corrige Gallego. Juego por Porque bajo. Sí. la otra opción era Pablo Pérez, que sí es un delantero de referencia, al menos en ese sentido. Ya en el goleador quizás nos genere más dudas. Sí, bueno, al final mucho juego por bajo, mucha movilidad, mucho desmarque. Pues si juegan todos esos juntos será lo que toque, pero bueno, igualmente, como digo, Campuzano ya jugó como delantero único en punta y rindió bien y las cifras fueron buenas también, así que pues todo puede ser. No hay que desconfiar que porque un delantero no mida 1,85 no vaya a servir como delantero centro. Es verdad que va a ser otro tipo de jugador, no va a ser una referencia, pero también puede ser aprovechable y Gallego lo sabe. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con vosotros, ¿eh? Y sobre todo con lo que decía Souto, de un poco de paciencia con Chico, dependiendo de lo que vaya a pasar este fin de semana, que todos esperamos que sea titular. Ni lo vamos a subir a los altares ni lo vamos a crucificar en la escalerona, ¿eh? Vamos a esperar un poquito. También es verdad que comentaba ahora Alejandro sobre el tema goleador y la opción Pablo Pérez. Hay un dato, que es un dato nada más, pero que hace bastante menos tiempo que ha marcado Pablo Pérez que lo ha hecho Campuzano. Campuzano no mete un gol desde noviembre del 19 y Pablo Pérez marcó uno en enero del 20. Entonces igual Y, juega Pablo Pérez hacia mal. y en minutos y en oportunidades están muy equilibrados. Lo quiero decir que, bueno, que Campuzano seguramente va a aportar y acabará aportando mucho al equipo, sobre todo pensando en la cantidad de años que tiene, pero tampoco vayamos a pensar que va a ser el que solucione todos los problemas de ataque del equipo y tampoco en que vaya a hacer un hat-trick en Ponferrada, que ojalá, ¿eh? Pero vamos, ¿qué es lo que hay? Que tampoco tiene muchas opciones más David Gallego para este partido. Hombre, Es tiene así. la opción de subir a alguien del filial, que nunca No, lo no. hablamos porque él Sí, nunca la baraja, pero no,
A ver, tiene la opción, esa opción está más que cerrada, desde que hace semanas que no entrena ninguno de los jugadores de ataque del filial con el primer equipo. O sea, no es una Algo que opción me real. parece un error, la verdad. No entiendo que no se dé esa oportunidad. Luego, Bueno, aparte que para este hablar eso fin de... para hablar, ¿eh? Yo entiendo que ahora mismo están centradísimos en tratar de salvar la papeleta que tienen con el filial. Tengo problemas de memoria. No sé si ya lo dije la semana pasada, en el podcast de la semana pasada. No entiendo el cambio de criterio y la manera tan diferente de tratar el tema filial con Samuel y con Sergio. Sí, la verdad es que es sorprendente. Más que nada porque Samuel ni siquiera tenía los jugadores para entrenar durante la semana y ni siquiera casi se planteaba que ninguno del primer equipo que no estaban jugando bajaran a jugar con el filial y Sí, sin sí, sí. embargo con Sergio directamente entrenan toda la semana con él y además ha tenido hasta la ocasión de reforzarse con Bogdan, con Pablo, bueno, no sé, es algo Sí, sí, sí. diferente. Algo diferente y que me deja un poco de resquemor ahí, la verdad, no lo voy a negar. No sé, supongo que serán casualidades, no creo que sea nada personal. Será un cúmulo de circunstancias, pues que se han ganado también partidos, más pie a creer en la remontada. Supongo que serán un poco esos factores. No creo que sea nada más allá de eso, vamos. Al final están en la recta final ya, tienen derbi este fin de semana y encima a la misma hora que el primer equipo. Yo esa opción ya la daba por descartada, la de subir a un delantero del filial para el primer equipo. Y además por eso, ¿no? Porque ya teniendo a Campuzano y teniendo a Pablo Pérez en la recámara, pues seguramente Gallego tampoco vaya a complicar más las cosas. O sea, tal y como está, pues con los que tiene a la guerra. De todas formas, pongamos las bases claras. O sea, suplir a Yuka o tener esa labor Campuzano de suplir a Yuka es más o menos como si a mí me toca suplir a Alejandro. Aquí Alejandro Menéndez. Alejandro Gil. Se puede intentar, pero nunca se va a dar el nivel. A ver, yo tampoco creo que haya que poner esas barreras mentales. Al final es un partido de fútbol, es un juego. No creo. Es cierto que no puedes esperar que de repente te salga un Campuzano que te marque cuántos goles lleva Yuka, 18, 17. No te los va a hacer, no te va a hacer la proporcionalidad de la segunda vuelta. No te va a marcar 9. Ojalá los haga en 2 años. En 2 temporadas, ojalá llegue a 17 goles. Que sí, hombre, que sí. ¿Cómo no lo va a hacer? El ojo clínico de Gallego. Y por cierto, llamativo también el tema de que Yuka se pierda a estas alturas de temporada un partido por 5 amarillas, porque con el temperamento que tiene o que tenía en temporadas anteriores, lo normal sería que se lo perdiera por la 15ª tarjeta y no por la quinta. Así que mira, otro cambio más. Pensé que ibas a tirar un dardo porque era la semana de cumpleaños y que se iba a hacer un Neymar. No, ya no pienso tan allá. No compro el argumento de Souto, me niego totalmente, no es cierto. Ha sido más una cuestión que nos hemos montado alrededor de Yuka que la realidad. Yuka solo el primer año se perdió 2 ciclos, o sea, cumplió 2 ciclos de amarillas. Nunca llegó a 15, como acaba de decir Souto. Es más, el récord lo tienen 11. El primer año, 11. Hombre, solo cumplió un ciclo de amarillas. El segundo es que llegar a 11 tarjetas amarillas sin meter la pierna para robar el balón es complicado. Hay que protestar mucho. Pero si es el tipo que más pelea de todo Sí. la plantilla. Sácame la estadística del tackling. ¿Quién es ese? ¿Es en qué equipo juega? Entradas con éxito de Carlos Carmona. Bueno, sí. A ver, ¿sabes quién va a entrar con éxito ahora en este podcast? Cuéntame más. Pues creo que viene Michel. MRE. Hola, ¿qué tal? Soy Michel, ¿cómo estáis? Bueno, ya me lo contaréis. Ahora vamos a hablar un poquitín de el foro de la Voz de Asturias, en el cual ahora mismo hay una corriente bastante intransigente de comentarios en contra de Manu, Nacho, Grajera y todo lo que tenga que ver con la cantera. Entonces yo quería saber si los veis, si esto va a seguir así, si hay que frenar un poquitín, porque vamos, yo ya no sé, pero viendo que los comentarios se están desmadrando un poco, quisiera pues ponerles un poquitín de freno, que tengamos todos un poquitín de paciencia,
poquitín de visión de futuro, que son jugadores que nos van a dar alegrías el día de mañana y que no estamos respetando, ¿eh? Y pues con ello, pues no sé si es que estos que tratan de enterrarles, porque vamos, de crucificarles a estos jugadores, no sé si es que no son asturianos, no son gijoneses, son de fuera, no lo sé, pero un tío que es de Gijón, que tiene raíces asturianas, que pues, no creo que haga este tipo de cosas y creo que se sentirá orgulloso de que existan jugadores tanto gijoneses como asturianos en el equipo. Orgulloso, pero orgulloso de verdad de tenerlos en el equipo. Ahora bien, que están metiendo caña, que están ahí, pam, 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 día sí, día también, ahí, pues oye, ya cansa, ya cansa, ya cansa. Venga, un saludo muy fuerte para todos los foreros y para vosotros, los tres mosqueteros. Hasta siempre. Chao. Hombre, pues está claro que el rendimiento de algunos futbolistas como Manu García, Nacho, no está siendo el esperado y genera algún tipo de frustración. No deja de ser el fichaje más caro de la historia del club. No obstante, tengo bastante confianza en que volvamos a ver al mejor Manu. No creo que sea casualidad que esté en la prelista de un europeo, que es verdad que creo que son 51 nombres, pero bueno, de su posición tampoco son tantos. No sé, serán 5 o 6, no mucho más. Eso denota que está entre los mejores de España, que recordemos es la todavía vigente campeona sub-21 de Europa. Es verdad que con otros futbolistas es otra generación en su mayoría, pero bueno, define el título y demuestra que es una cantera muy potente. Entonces, bueno, es verdad que hay eso, personas que no son muy pro mareo, como también existen otras que sí lo son, y al final es parte de esta afición que como todas pues se divide. También existe gente pro Zidane y anti Zidane en el Real Madrid y tiene muchas Champions. Bueno, al final del tema Manu, si no recuerdo mal, hablamos la semana pasada mismamente, además largo y tendido. Y bueno, sí, coincido. O sea, sabemos que el rendimiento de estos jugadores quizás no está siendo el esperado, pero que igualmente, pues como ya hemos hablado, tampoco tenemos que perder la noción del tiempo. O sea, la temporada se está desarrollando, ha ocurrido lo que ha ocurrido en cuanto a los casos COVID, eso ha mermado a la plantilla, se va revertiendo poco a poco la dinámica. No sé, yo no creo que haya que posicionarse de una forma tan radical como ser anti-mareo por cualquier cosa que salga de ahí o ser pro-mareo y que solo me vale lo que sale de ahí. Esto al final es una plantilla, es un club profesional, tenemos que saber convivir con esto y al final en el foro pues lo que hay que intentar es moderarse un poquito a la hora de dar nuestras opiniones. Sé que la gran mayoría de foreros son así, pero bueno, seguramente siempre hay algún comentario discordante y bueno, para eso está Vigil, que tiene que pasar un poco la guadaña por ahí y estar moderando, pues seguramente más de lo que le gustaría, pero oye, igual tenemos que meter más caña en eso porque no se nos vayan a incomodar algunos foreros ahora con lo que se vaya comentando en el foro. Creo que en el foro, como en la calle, respeto y educación. Y a veces yo también lo he hecho falta. Entiendo a Mitchell, pero también puedo entender a la otra parte. Esas guerras intestinas son parte de la salsa del foro. Es verdad que, bueno, que es entendible que algunos de los habituales pues acaben agotados de ese continuo ir y venir de descalificaciones por parte y parte. Yo puedo entender que haya frustración con ¿no? lo que están haciendo algunos de los futbolistas y que eso pues, ayude a que haya comentarios en su contra más habituales. Pero lo que me cuesta más entender son las descalificaciones personales, tanto para los futbolistas como entre foreros. Pero creo que tanto Alejandro como yo, en este caso, que estamos bueno, durante más tiempo metidos en el foro, tenemos poco que hacer ahí. Eso es cuestión de la gente que escribe y que tiene que medir un poco lo que dice y cómo lo dice.
puede haber debates y puede haber discusiones sin faltarse al respeto, creo, ¿eh? Y a veces lo he hecho en falta. Dicho esto, a mí es que yo no soy de Gijón, que creo que ya lo he dicho alguna vez, pero yo no soy de Gijón. Quizá no tengo ese sentimiento, el gijonerismo este que tanto gusta. Pero con esto lo que quiero decir es que me da exactamente igual el pasaporte. Si son de Mareo, si son de Finlandia o si son de Serbia o de Huelva. Lo que me importa es que jueguen bien al fútbol y que hagan lo mejor posible para el Sporting. Me da exactamente igual de dónde sean y creo que a la gran mayoría de la gente también. Otra cosa es que cada uno luego tome un papel y el foro ayuda a eso, ¿no? A tomar un papel y a no querer bajarse de la burra que uno compre o quiera vender al resto, ¿no? Bueno, es fútbol y siempre da pie a que haya debates y a que haya discusiones y que haya gente que, bueno, pues las tenga más acaloradas que otros. Pero al final, yo que llevo poco tiempo en el foro, creo que es bueno, pues un espacio en el que se hacen más cosas bien que mal. Y creo que eso es de agradecer a la gente que está ahí habitualmente. Sí, en Pues eso con esta último, reflexión sí. no me queda poco más que añadir, porque Sí. al final es eso, lo mismo que pienso yo. Al final es la propia gente la que tiene que intentar, pues como si vas a un bar. Si vas a la gresca, pues habrá problemas. Y si te comportas con cierta normalidad, pues se podrá debatir con tranquilidad. Sí, yo me quedo sobre todo con eso último que decía Cebal, ¿no? Que al final en ese foro hay muchas más cosas positivas a rescatar que no esos piques o comentarios que puedan ser más puntuales. Yo no me paso todo el tiempo que me gustaría en el foro, eso es verdad, siempre es una asignatura pendiente para mí, pero vamos, siempre que estoy suele haber buen rollo, porque incluso cuando hay un poquito de broma o de zorra también se ve que es con buena intención, que no hay malas intenciones y cuando se quiere hablar de fútbol se habla de fútbol y cuando se quiere hablar de la actualidad del Sporting se habla de la actualidad del Sporting y no hay ningún problema y la verdad que da gusto pasarse por el foro, pero también es verdad que, como decía Cebal, entiendo que pueda desgastar a algunos el hecho de que se repitan mucho algunos temas, que se polaricen muchísimo las opiniones y que incluso hay algunos que sobrepasan algunas líneas rojas, ¿no? Es normal, al final cuando hay tanta gente reaccionando a algo que genera tanta opinión, tanto debate y además opiniones tan diferentes, pues es normal que en algún comentario se exceda, ¿no? Pero aún así, como digo, cuando hay alguien que quiere hacerse notar, que comenta algo negativo, parece que se alza más la voz, ¿no? Parece que llama más la atención y que es una tónica habitual cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, es minoría ese tipo de comentarios, ese tipo de comportamientos y la verdad que quizás no sea yo el mayor forero o el forero más habitual de todos, pero cada vez que estoy ahí no tengo queja alguna y sinceramente es un buen sitio para poder compartir entre todos lo que tenemos en común, que es el sportinguismo. Pues nada, yo creo que con esto igual podemos ir bajando la presión, ¿eh? Dale, Cebal. Sí, vamos. Vosotros mandáis. Eso le damos. Chao, chao.